Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Desde este momento y en la próxima hora tenemos el análisis de coyuntura que lo amerita. Un tema que es Perú, 3 aristas que desarrollamos, primero en titulares, la primera de ellas, la convulsión política en Perú no se detiene con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este jueves el Congreso votará por su vacancia para significar que fue sacado del cargo por corrupción. ¿Cómo asume la clase política esta profunda crisis a nivel regional? ¿Qué queda de su discurso sumiso ante Estados Unidos e injerencista sobre Venezuela? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia con esta arista. Veremos cómo deja Pedro Pablo Kuczynski la economía del país. A su llegada a la presidencia prometía en campaña que disminuiría la pobreza y la desigualdad. Los números realmente marcan rojo. Tenemos el análisis. Y tercera arista, PPK se va del gobierno con apenas 20% de aceptación popular. En 1 año y 7 meses, el país se movilizó contra el imperante, excluyente y clasista modelo. Protestaron médicos, estudiantes, abogados, maestros, muchos otros. Pero sin duda que la mayor expresión del descontento se dio por el indulto al dictador Fujimori. ¿Qué implicación tuvo esto en este desenlace? Lo analizamos en Noticia que sí comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú y la primera arista, este miércoles Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia a la presidencia tras 1 año y 7 meses de mandato. El escándalo por la publicación de pruebas sobre su presunta responsabilidad en la compra de votos en el Congreso fue el detonante de una crisis política asignada por múltiples escándalos de corrupción y protestas sociales contra su gobierno. Vamos a revisar esos detalles. Este miércoles, la dilatada sucesión de escándalos y protestas sociales en Perú culminó con la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Durante su alocución de renuncia, el político de 79 años se refirió a los últimos sucesos políticos como una artimaña de demolición en contra de su gobierno y negó toda responsabilidad por los hechos de los que es acusado. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis 2 campañas. Más temprano, la Junta de Portavoces del Congreso de Perú habían solicitado la renuncia del mandatario tras reunirse para valorar los videos que lo incriminan en la compra de parlamentarios. El presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde, agregó que iniciarán un proceso de denuncia constitucional contra los 5 parlamentarios vinculados con la compra de votos y se conformará una comisión investigadora para que analice los hechos evidenciados en los videos. PPK enfrentaba un segundo proceso de vacancia por incapacidad moral agravado por la difusión de los videos por parte del partido Fuerza Popular, en los que se ofrece a algunos congresistas la concesión de lucrativos contratos para obras de infraestructura a cambio de su voto favorable, hecho que incrementó las manifestaciones de protesta contra el mandatario. Kuczynski también es acusado de haber tenido vínculos con la compañía brasileña Odebrecht, implicada en distintos casos de corrupción en Latinoamérica. En Perú, la compañía es investigada por financiar las campañas presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, a cambio de concesiones de obras públicas. Asimismo, la semana pasada, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú reportó operaciones sospechosas en las cuentas de PPK y las remitió al Parlamento.
Tras la dimisión, el Congreso peruano deberá sesionar en pleno para aprobar la renuncia de Kuczynski y nombrar en el mismo acto a un nuevo jefe de Estado. El gobierno de PPK se caracterizó por favorecer intereses corporativos por encima de las necesidades de los sectores más vulnerables. De acuerdo con la firma encuestadora Datum, un estudio de opinión realizado entre el 1 y el 5 de este mes reveló que 63% de los ciudadanos deseaba la renuncia del ahora exmandatario, mientras un 34% opinó que debía terminar su mandato. La popularidad de Kuczynski había caído hasta el 17%, mientras que el rechazo de los peruanos hacia su figura había alcanzado un 79%. En materia de política exterior, fue muy difundida su visión sobre el papel de América Latina en la geopolítica mundial. Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, el Medio Oriente y otras zonas del mundo. No invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema. Pero en el caso de Venezuela es un gran problema. Igualmente, PPK lideró el llamado Grupo de Lima, agrupación de gobiernos de derecha del continente reunidos con la finalidad de concertar acciones de asedio contra el gobierno de Venezuela al margen del derecho internacional. Y en medio de esta convulsión política, ¿qué pasa ya a esta hora? De esto le preguntamos, de esto hablamos con Jaime Herrera desde Lima. Jaime, buenas noches. Te vemos fuera ya del Congreso, donde estuviste la mayor parte del día. Ahora, ¿dónde estás? Cuéntanos qué pasa en el país, en particular en el país político. Bueno, en las calles hay, Tatiana, bastante calma. Por lo pronto, lo único que hemos podido notar es que la población está a la expectativa. Pero el vicepresidente Martín Vizcarra acaba de emitir un tuit hace tan solo unos minutos y dice: estoy indignado por la situación actual como la mayoría de los peruanos, pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país, respetando lo que manda la Constitución, el Perú primero. Eso es lo que dice Martín Vizcarra, que debería asumir la presidencia de la República, según han dado a conocer en el Congreso de la República, el próximo viernes, vale decir pasado mañana. Él se encuentra en Canadá, pues ahí se desempeñaba como embajador del país en Canadá, y lo que ha tenido que hacer ahora es regresar al Perú. En algún momento Kuczynski llamó a Vizcarra, digamos entre líneas, traidor, porque él esperaba que ambos vicepresidentes, tanto Vizcarra como Mercedes Arauz, renuncien con él, se vayan y generen pues un espacio de crisis política mayor al que ya se tiene ahora. ¿Por qué? Porque obviamente iba a obligar al Congreso de la República a asumir la presidencia, a su presidente, y luego convocar elecciones. Sin embargo, Martín Vizcarra parece que marca distancia de Kuczynski y está presto, tal como lo ha dicho también el presidente del Congreso, a aceptar este cargo que tendría que continuar hasta el fin de este mandato, según lo que dice la Constitución política. En tanto, en el Congreso ya han adelantado la Junta de Portavoces que van a aceptar la renuncia. El tema de debate es ahora en qué términos lo van a hacer, cuál va a ser los términos que va a estar escritos en esa resolución legislativa que se tendría que discutir mañana desde las 4 de la tarde hasta que terminen, y luego aprobada en una votación el día viernes. ¿Por qué es que se extiende tanto esto? Lo que sucede es que el Congreso lo que no quiere es que haya un vacío en el poder. Y mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski seguirá siendo presidente hasta el día viernes que se apruebe esta resolución legislativa aceptando la renuncia de Kuczynski, e inmediatamente se preste juramento a Martín Vizcarra, quien se verá también obligado de inmediato a nombrar un nuevo gabinete ministerial, pues todo el tren ministerial de Kuczynski también esta tarde renunció, acompañándolos en este momento a él de dimisión. Pero bueno, de hecho tenían que haber renunciado, porque muchos de ellos también están involucrados en este caso de compra de votos, sobre todo el ministro Bruno Yufra, encargado de la cartera de Transportes y Comunicaciones, quien se escucha en audios difundidos hoy en la mañana que en conversaciones telefónicas con el congresista Mamani le había dicho a él pues que tenía una reunión y que esperaba que no comente nada porque definitivamente las cosas, los proyectos que ellos tenían en marcha iban a caerse. Eso evidentemente complica la situación del exministro Bruno Yufra,
quien inclusive también sería denunciado penalmente desde el Congreso de la República por estas prácticas de compra de votos, pero además por, digamos, usar su cargo para beneficiar a un congresista como gestor de estas obras, pero obviamente detrás de ello hay muchos actos de corrupción que podrían llevar a que Yufra pueda terminar en la cárcel. Pero también Kuczynski, como beneficiario final, será denunciado por el Congreso de la República penalmente. Así como también se ha dado a conocer que se estará formando una comisión investigadora para denunciar constitucionalmente a 5 congresistas, entre ellos Kenji Fujimori, entre ellos también la primera ministra Mercedes Arauz, que actualmente también es congresista, y también al ministro Carlos Brus, quien también es parte de este gabinete, Tatiana. Entonces, de aquí en más, por informar y por analizar. Gracias, Jaime, gracias por contarnos durante toda esta jornada lo sucedido en Perú. Muy buen trabajo y buenas noches. Muy bien, ahí teníamos a nuestro corresponsal permanente en Lima, Jaime Herrera. Vamos con el análisis. Vía telefónica nos acompaña el profesor Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos, desde Lima también. Profesor, buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, los estoy escuchando perfectamente. Qué bueno, muchas gracias. Hace algunos días atrás conversaba con usted y usted precisamente nos planteaba que se veía venir este escenario. La expectativa pasó a ser una realidad. El presidente renuncia, sin embargo, en su discurso se considera una víctima de la oposición y niega rotundamente cualquier vinculación con la corrupción. ¿Cómo queda ese mensaje para el pueblo, para la sociedad peruana? El pueblo no lo va a creer en absoluto. La sensación que hay en este momento en el Perú, una sensación generalizada, es la que podría sintetizarse en la frase que se vayan todos, es decir, no solamente el presidente, sino también los congresistas que querían vacarlo. En la práctica, en lo que está pasando en estos momentos, es que ya hay probablemente 4 parlamentarios en vías de desafuero, porque ya tiene que empezar una denuncia del Ministerio Público contra ellos por incitación a la corrupción. Está el propio presidente involucrado en una serie de hechos que habrá que ver cómo se debate esto en el Congreso, porque si bien es cierto, como me acaban de decir algunos amigos, que la Junta de Voceros ya acepta, ya determinó que aceptarán la renuncia del presidente en la sesión plena del Congreso, depende de cómo eso se va a debatir, es decir, qué tipo de resolución legislativa será la que acepte esa renuncia. Porque si solamente se acepta la renuncia de él todavía quedará cubierto por un cierto tiempo por la inmunidad presidencial. Si él hubiera sido solamente vacado, quedaría a merced del Ministerio Público y del Poder Judicial. Aquí hay una cosa importante, profesor Béjar, permítame lo interrumpo para claridad de toda nuestra audiencia en este momento. Desde el momento en que se conoce la renuncia, en pantalla de Telesur varios congresistas le decían a nuestro corresponsal que esto no se queda así, que mañana van a debatir la vacancia. ¿Usted cree que va a lograrse que se dé la vacancia para que quede ese mensaje de lucha contra la corrupción y de atención por parte de la justicia? Depende de si ellos consiguen mayoría. Si es que se produce una mayoría por la vacancia, será la vacancia. Entonces no será aceptada la renuncia, sino que será la vacancia. Pero el antecedente es que si los voceros han anunciado hoy día que aceptarán los partidos la renuncia, eso significará que será difícil que los parlamentarios que están sosteniendo esa posición logren la mayoría. En todo caso, lo que se viene es un proceso judicial complejo en el cual los primeros desaforados serán Kenji Fujimori, que es el líder de una parte del fujimorismo, ese proyecto quedará prácticamente deshecho, inviable, porque él tenía el proyecto incluso de lanzarse a la presidencia de la República. Keiko sale sumamente dañada, afectada por todo el ambiente que hay en este momento en el Perú, y en general los partidos políticos salen sumamente heridos luego de estas incidencias. El
el temperamento público que hay en este momento es el de hacer una renovación total. Es decir, eso significa establecer un periodo presidencial, que puede ser el del propio Vizcarra, pero con el encargo de modificar las leyes electorales, impedir que en las próximas elecciones que podrían ser adelantadas se presenten todos los líderes y los partidos que han sido protagonistas de la corrupción, y lograr una renovación total del aparato de participación política de Perú. Profesor Béjar, si esto en términos ideales es perfectamente comprensible. Sin embargo, realmente hasta dónde podrá avanzar, teniendo en cuenta que el sistema político, las leyes peruanas le dan muchísima protección al mismo sistema tal como está y protege los partidos tradicionales. Es decir, preguntado de otra manera, ¿realmente habrá con quién hacer una reforma política en el país? Bueno, lo importante, el factor más importante está dado en este momento. Es el clima político. La opinión pública hoy día es favorable a esa renovación. Ahora, por supuesto, eso tiene que pasar por el actual sistema político, y ese es evidentemente el problema que usted señala. Pero habrá que ver. En el Perú, como decimos los peruanos, todo es posible. Y recordemos el lema de los revolucionarios universitarios de 1968. Seamos realistas y damos lo imposible. Entonces habrá que ver cuánto dentro de los marcos actuales, o también desbordando los marcos actuales, se puede lograr en términos de una renovación del sistema en el Perú, que impida que quienes han gobernado hasta este momento el Perú, que son las grandes corporaciones, la CONFIEP, la CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, sean desalojadas del Palacio de Gobierno. Eso ya sería un factor muy importante para el Perú. Algo importante que quiero preguntarle, su visión acerca del fujimorismo. Esta tarde conversábamos con un experto y nos decía todo lo contrario que usted nos ha planteado en este momento en El Noticia. De manera inmediata, quien ha ganado en este proceso en contra de Pedro Pablo Kuczynski es precisamente Keiko Fujimori, que de nuevo aspiraría a ser una campaña presidencial, a asumir la presidencia del país. En todo caso, sí. Aquí va mi pregunta, profesor Béjar. Lo que uno sí percibe es que el fujimorismo, a pesar de que se hubiese fracturado, hizo mucho para que se diera este escenario. Sí, por supuesto, claro que sí. Y el fujimorismo sigue manteniendo, probablemente, habrá que ver, probablemente por lo menos un 20% del electorado, que es el electorado cautivo, digamos, del fujimorismo, ¿no? Pero yo insisto en la idea de habrá que ver hasta cuándo el ambiente que afecta a todos los partidos políticos, sin excepción, está también afectando a la propia Keiko Fujimori, porque el hecho de que la familia Fujimori, el clan Fujimori se haya dividido entre el padre, el hijo y la hija, con todo lo que eso significa, efectivamente los ha afectado mucho. Creo, mucho, habrá que ver hasta cuándo, porque finalmente no nos olvidemos que vienen también todo lo que falta saber del caso de Brecht, y eso va a continuar afectándolos. Entonces, más bien yo creo que en el futuro próximo lo que viene no es precisamente un fortalecimiento de la presencia del fujimorismo, sino más bien un decaimiento, o en todo caso una afectación de su prestigio, teniendo en cuenta todo el entorno que está pasando, sobre todo en referencia al caso de Odebrecht. Claro, esta es mi última pregunta a propósito del caso de Odebrecht, de la investigación en Lavallato, la investigación sobre la corrupción, que de hecho es el asunto de fondo de toda esta crisis política que tiene su expresión en la sistematicidad de la corrupción en este momento en la figura de Pedro Pablo Kuczynski. Mi pregunta es, ¿cómo lograr que realmente se sepa qué es lo que ha pasado? ¿Cuál fue su directa vinculación, no solamente con Alejandro Toledo, sino también con otros sectores del país, sectores empresariales que avanzaron en ese profundo nivel de corrupción? Es decir, que paguen realmente ante la justicia. ¿Cómo lograr que esto suceda? Bueno, ¿cómo lograrlo? Con la presión pública.
Yo creo que lo que viene, ojalá, habrá que prever, pero lo que viene en los próximos días es una presión mayor de la opinión pública en el sentido de que se continúa con el develamiento de todos estos casos que han estado ocultos al país y el señalamiento de los culpables. Y eso evidentemente no se centra solamente en Kuczynski, sino que afecta a todo el régimen de los partidos políticos y de las empresas económicas existentes en el país. Este es el escenario, por lo menos por ahora. Durante todo lo que resta de la semana lo informaremos y lo investigaremos y profundizaremos en ello. Gracias, profesor Bejar, un placer, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y muchos saludos. Muchas gracias. Miren ustedes además lo que tenemos aquí mirando estos posibles escenarios. ¿Cuáles son los escenarios en Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? Nuestro corresponsal nos daba algunas luces y lo tenemos detallado para ustedes. PPK renunció este miércoles tras su vinculación con casos de corrupción y la difusión de videos sobre la presunta compra de votos a congresistas para que se opusieran a la segunda moción de vacancia. ¿Quién asume la presidencia? Están las opciones. Ya sabemos que es Vizcarra porque llega en las próximas horas al país. En la entrevista para Telesur, el abogado y analista política peruano, Carlos Bedoya, ratificó que Vizcarra debería asumir y convocar inmediatamente a elecciones. Ese es un asunto que también se exige mucho desde las calles. Bedoya indicó que el llamado a comicios por el primer vicepresidente de Perú es una alternativa real para salir de la actual incertidumbre política. El analista peruano consideró que las elecciones deberían llevar también a una renovación del Congreso. Bueno, ahí está, las distintas visiones que nosotros les presentamos aquí en Noticia. Vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Recuerden ustedes, un tema Perú, 3 aristas, vamos con la segunda. Veremos cómo deja Pedro Pablo Kuczynski la economía del país. A su llegada a la presidencia prometía, esto fue en campaña sobre todo, que disminuiría la pobreza y la desigualdad. Pero los números marcan rojo. Vamos a revisarlos y tenemos el análisis al volver en Noticia. Ahí está Noticia Perú, la segunda arista que les proponemos. ¿Cómo queda la economía del país tras la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Las siguientes cifras dan cuenta de ello. Diversos estudios coinciden en que el país ha crecido en términos macroeconómicos. Ello se explica si se consideran variables como el PIB, el empleo y la productividad. Sin embargo, factores como el trabajo informal, la desigualdad en la tenencia de la riqueza, la deuda pública, los ingresos reales de la población y el agotamiento de los recursos naturales no son tomados en cuenta. El Banco Central de la Reserva, en su balance al cierre de 2017, muestra algunos datos. Disminución de la inflación anual del 3.2% al cierre de 2016 a 1.4% a diciembre de 2017. El crédito anual al sector privado creció de 5.6% registrado a finales de 2016 a 6.6% al cierre de 2017. Las reservas internacionales aumentaron 2.288 millones de dólares en 2017 con respecto a 2016. Otra cifra da cuenta de la disminución en un dígito del PIB. Según el Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2017 bajó a 3.8% con respecto al 3.9% al cierre de 2016. Aunque estas cifras plantean una economía con capacidad de atender al pueblo, el Banco Mundial revela que en Perú se amplió la brecha de ingresos entre los ricos y los pobres a 2017. El organismo reconoce un aumento en la polarización espacial de los ingresos entre grandes urbes y ciudades de tamaño medio con respecto a las zonas rurales. Estas zonas son las más desasistidas. Paradójicamente, son estas zonas las que más riqueza producen por su explotación minera. El índice de oportunidades humanas, que mide la posibilidad en el acceso a los servicios sociales, ubican al Perú en el puesto 13 de 17 países de América Latina. En cuanto al servicio de saneamiento y salubridad, por ejemplo, el país solo abarca el 68% de la población y lo ubica en el puesto 23 de 26 países latinoamericanos.
Son cifras macroeconómicas que vamos a profundizar, sobre todo el efecto que han tenido en la población. ¿Por qué se aumenta la brecha entre pobres y los que más tienen? Dicho por el Banco Mundial y por otros organismos a nivel internacional. Hablamos con Hugo Chávez Arévalo de ello, doctor en economía, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, proyectista internacional. Doctor Chávez, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias. En campaña, Pedro Pablo Kuczynski prometía disminuir la pobreza y algo muy importante, disminuir la brecha, el término de desigualdad que es impresionante en Perú. ¿De esto qué queda? Mira, no se ha hecho nada, ¿no? Los 19 meses que estuvo en el poder no avanzó mucho la economía, pero por varios factores, ¿no? Factores externos, que también tenemos un problema climatológico también tremendo, ¿no? Nos atacó el niño costero, ¿no? Eso originó la disminución de un punto del PBI programado. El PBI el 2017 2.5 fue, ese fue el PBI. Respecto a las políticas de sueldos, los sueldos no quedaron, los sueldos hoy firmó, antes de renunciar, un aumento del sueldo mínimo, ¿no? Nosotros tenemos uno de los sueldos mínimos más bajos de la región. Entonces, el promedio de la población que gana el sueldo mínimo más o menos es un 30% de las personas que ganan el sueldo mínimo, y con eso la brecha se va ajustando. La inflación está en 3.5, entonces eso origina que los pobres cada día sean más pobres, ¿no? Claro, 72% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hubo un intento de reforma para tratar de disminuir la brecha, el porcentaje que es impresionantemente alto. La pregunta es, ¿era una fórmula o una medida real? No había ningún avance, no había una formalidad sigue presente, no hay ninguna capacidad del gobierno de formalizar. La gente informal sigue teniendo problemas deficientes en salud, educación. La economía prácticamente ha estado estancada en todo el periodo de Pedro Pablo Kuczynski. Los 19 meses no ha habido ninguna mejora. Los indicadores macroeconómicos no han sido muy buenos. Estamos casi en un declive, porque recordar que Ollanta dejó el PBI en 3.8, en 4, entonces en este año, el año pasado fue 2.5, o sea, estamos perdiendo un punto porcentual cada año, que es bastante, ¿no? Eso afecta totalmente la economía. Y los que más se afectan son la gente pobre, la gente que tiene escasos recursos. Y este es un asunto que marca la diferencia en Perú porque se nota, se evidencia. Decía en campaña que reduciría 15%, luego lo pasó a 10%, la pobreza y la pobreza extrema. ¿Esto tampoco se tocó? ¿Esto quedó igual? Sí, la pobreza no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna mejora. La mejora, lo que se pidió, el pacto político que hizo la izquierda con la elección de PPK, fue fortalecer los programas sociales. No ha habido ningún fortalecimiento de programas sociales. No ha habido la inversión en educación, la inversión en salud no ha sido significante. Siguen problemas muy graves en salud, educación. Y el ingreso, como le digo, se mantiene el ingreso mínimo recién, después de 19 meses, se fue un regalo de PPK de aumentar, ha aumentado en un 8% más o menos el sueldo mínimo, que a pesar de las exigencias de la población de querer un sueldo mayor, ¿no? Todo esto responde, doctor Chávez, al modelo de país, al modelo capital, al modelo en donde muchos tienen con esa supuesta aspiración de los pobres en que vaya bajando y se les entregue lo que les corresponde, lo que es, por ejemplo, un salario digno. ¿Es la razón del modelo o había algo más en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Mira, el modelo económico no está funcionando. Un modelo neoliberal como es el modelo que rige la economía peruana, tiene muchos defectos. El efecto principal es el efecto que es la mala distribución de la riqueza. Las utilidades están principalmente mayores en las empresas. El 2%, las empresas más grandes son las que se llevan la repartición mayor de los ingresos.
Entonces, y la población, esto no llega, no hay un efecto, ni un efecto chorreo que le digo, ¿no? Entonces, el ciudadano de a pie no le llega esa riqueza que mejora, ¿no? Mejora su poder adquisitivo. Doctor Chávez, ¿qué esperar en medio de este complejo escenario, además de crisis política, de crisis económica tan profunda como usted nos la está contando, especialmente para las clases más vulnerables, del vicepresidente que asumiría, como según se ha informado por parte del Congreso, en próximas horas, de Vizcarra? Mira, el presidente, esta es la parte que el presidente llega sin partido. El presidente fue invitado de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, porque se trataba de un gobernante regional exitoso, que fue el gobernante que tuvo mejores indicadores de la región de Moquegua. Esta región que queda en el sur del país tuvo mejores, pero el problema va a ser cómo gobernar, cómo llegar a los consensos. Si el presidente Vizcarra, próximo a ser proclamado el día sábado, él no llega a consensos porque no tiene partido político, no tiene un partido que lo respalde. Entonces, lo que le queda es hacer un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para poder hacer un gobierno de ancha base, donde esté presente la izquierda, donde esté presente los fujimoristas, que de alguna manera tienen que estar en el gobierno porque se hace ingobernable un país. De esta manera podemos mejorar y mantener nuestras cifras macroeconómicas, que al menos eso es lo que le mantiene al país. Mantener la cifra, mantener el PBI en crecimiento. Tenemos que repuntar, aprovechar las inversiones mineras que se han hecho en este año y tratar de que ese crecimiento llegue a la población. ¿Cómo llegue a la población? Que llegue a través de más trabajo y de ir con mecanismos de formalización, dándole salud, educación a la masa trabajadora, que es la que más sufre en todos estos temas de incertidumbre económica e incertidumbre política. Me queda una pregunta por hacerle. ¿Y el vicepresidente o próximo presidente del país? Me quedo con esta cámara para plantearle este último interrogante. ¿Entiende el país? ¿Lo tiene metido en su cabeza? Sí, es una persona que tiene experiencia de gobierno ha manejado una parte de un gobierno regional, conoce, es un profesional exitoso, es un ingeniero civil con mucha experiencia. Creo que tiene un gran reto, y el reto es encontrar un país en crisis política y tratar de llegar a un acuerdo político con todos los sectores políticos del país, con los fujimoristas, con la parte del centro derecha y con la parte de la izquierda peruana. Entonces, lo que le queda es, no hay forma que pueda gobernar si no hace este acuerdo político. En el Perú existe una institución que se llama Acuerdo Nacional, donde se diseñan las políticas de Estado. Y esta política de Estado que estamos tratando de llegar nosotros en el 2021, fecha que termina este gobierno, es la fecha también de nuestro bicentenario de independencia. Entonces, tenemos que llegar a través de que el gobernante que es ahora Martín Vizcarra, tenga que conjugar con todas estas fuerzas políticas para mantener y mejorar la situación económica y a la clase trabajadora, que es la más perjudicada en todos estos temas. Doctor Chávez, gracias por ese análisis económico. Muy buenas noches. Muchas gracias. A sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Tenemos más información acerca del perfil del vicepresidente del país. Según reiteramos, se informa por parte del Congreso, se ha llegado a un acuerdo por parte de los líderes de la bancada que será investido como presidente de la nación. En las próximas horas llegará al país porque se encuentra como embajador en Canadá. Entonces, ¿quién es Martín Vizcarra? Lo ampliamos. El primer vicepresidente del Perú, actual embajador en Canadá, asumiría el próximo viernes, ahora dicen que sábado, la presidencia de la nación. Entre numerosos cargos se encuentran varios que hemos planteado, los detallamos para ustedes. Vizcarra estaría a cargo de la jefatura del Estado hasta el año 2021. Se espera que arribe a Lima a las 20 horas local el jueves. El Pleno del Congreso peruano debatirá precisamente el jueves la renuncia presentada por PPK. El viernes tomaría juramento de Vizcarra, eso lo anunció el titular del Parlamento, Luis Galarreta.
En rueda de prensa informó que la Junta de Portavoces del Congreso acordó convocar el Pleno a las 16 horas local para debatir la carta de renuncia de Kuczynski, dado que el proceso de vacancia en su contra ya no está en curso. Martín Vizcarra es ingeniero, embajador en Canadá desde septiembre del año pasado. No está vinculado a partidos políticos tradicionales. Fue ministro de Transporte y Comunicación entre junio de 2016 y mayo de 2017, cuando renunció para evitar ser destituido por el Congreso. En el 2016, Kuczynski lo invitó a ser candidato a la primera vicepresidencia, propuesta que aceptó tras desechar las del APRA y las del fujimorista Fuerza Popular. Hay parte del perfil del vicepresidente que suena como próximo presidente de esta nación en medio de la crisis política que se ha desatado y que se confirma con la renuncia por ahora de Pedro Pablo Kuczynski. Veremos si luego se declarará el pedido de vacancia. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia con un tema y la tercera arista. Pedro Pablo Kuczynski se va del gobierno con apenas 20% de aceptación. En 1 año y 7 meses, el país se movilizó contra el imperante, excluyente y clasista modelo. Protestaron, miren ustedes, y lo vieron en pantalla de Telesur, médicos, estudiantes, abogados, maestros, pero la mayor expresión de descontento se dio por el indulto al dictador Fujimori. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Perú vamos con la tercera arista. El corto periodo presidencial de PPK se caracterizó por múltiples expresiones de descontento del pueblo a las decisiones y políticas aplicadas por el presidente, por su gobierno. Vamos a recordarlas. Una gestión marcada por los escándalos de corrupción y por la brecha social que se abría cada vez más entre los ciudadanos son algunas de las razones por las que el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski no será gratamente recordado. Así lo confirman las cifras de la encuestadora Datum, que al principio de este año reveló que la popularidad del mandatario descendió del 27 al 20% entre diciembre de 2017 y enero de este año. Al asumir la presidencia en julio de 2016, la aprobación de PPK llegaba al 59%. El descontento de los peruanos con la gestión de Kuczynski fue demostrado casi a diario con movilizaciones y protestas de diversos sectores exigiendo reivindicaciones sociales. Por ejemplo, a partir de julio de 2017, el gremio docente se fue a una huelga nacional que se mantuvo durante 3 meses en rechazo a reformas educativas impulsadas por el gobierno. Otra de las protestas de las más polémicas que tuvo que enfrentar PPK fue la del colectivo estudiantil en contra de la aprobación en enero de este año de la normativa conocida como la Ley de Esclavitud Juvenil, un proyecto presentado por el partido fujimorista Fuerza Popular. Ese mismo mes, agricultores cumplieron una huelga agraria de 1 semana para exigir ayuda gubernamental al sector. Lo propio hicieron trabajadores del sector salud y el Poder Judicial. La crisis política en el país también envolvió la visita del Papa Francisco. En todas, la policía reprimió fuertemente a los manifestantes. El detonante social fue el indulto concedido por PPK al dictador Alberto Fujimori en el afán de defender su mandato frente a la moción de vacancia presidencial desde el Parlamento que pesaba en su contra. La acción desató la indignación de todo el pueblo peruano y reabrió las heridas de las víctimas del régimen fujimorista. El rechazo no solamente a PPK, sino también el rechazo al indulto de Fujimori, porque Fujimori no debería retornar a las calles, no debería de retornar a su casa, porque él está preso por corrupto, por crímenes de lesa humanidad. Del fujimorismo criminal de los 90 y de ahora, que desapareció a estudiantes, esterilizó mujeres, que robó el país. La consigna Fuera, Fuera, PPK fue protagonista en las jornadas de protestas multitudinarias que todavía se registran en la nación suramericana. La situación contribuyó a la salida del mandatario. Y hay varias previstas para lo que resta de la semana, particularmente en Lima, la capital. De esto profundizamos con Javier Yanque, director de Red Muki,
Organización de Desarrollo y Defensa de las Comunidades en Áreas Minero-Metalúrgicas. Hola Javier, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Como movimiento social, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de esta profunda crisis política que vive el país, esta coyuntura en particular con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, es lamentable, es una situación compleja para el país, pero para nosotros era una situación también que se veía venir, ¿no? Lamentablemente el manejo de político del gobierno, la exigencia como prioridad del modelo económico que priorizaba por sobre las personas a la inversión, normativa que elimine estándares ambientales, normativa que elimine estándares sociales, comunidades que exigen respeto a sus derechos a la tierra, a los recursos naturales y que son afectadas producto de la imposición de decisiones, es lo que ha marcado en gran medida una oposición grande al gobierno en el último tiempo, producto de esta toma de decisiones, ¿no? Totalmente de espaldas a la población. Y todas las medidas que han ido en favor de flexibilizar estándares laborales, las facilidades para que las empresas puedan tener empleo, mano de obra barata a los jóvenes, con estas últimas medidas que se planteaban, también desde la perspectiva del fujimorismo, que en gran medida ha presionado también al gobierno, pero especialmente los intereses económicos de las empresas, los gremios empresariales, que en el fondo son las que considero no solamente han gobernado con Kuczynski, sino también inclusive con el gobierno de Humala. Han sido temas que han priorizado la agenda y han favorecido los intereses de la menor cantidad de peruanos que tienen la mayor cantidad de recursos en desmedro de la mayoría de peruanos, ¿no? Generando falta de empleo, falta de ingresos económicos en la bonanza que supuestamente tiene el Perú a nivel internacional visto como un país de renta media. La gran mayoría de peruanos no ve reflejado en su mejora económica esa renta media. Las protestas sociales han ido creciendo y eso ha sido un grave escollo para el manejo político del gobierno. Esa es la paradoja social. En términos de confianza, ¿en quién realmente pueden confiar como movimientos sociales, como movimientos obreros, en este caso mineros, que son el eje fundamental precisamente de esa visión de buenas cifras desde la macroeconomía para tener una buena imagen internacional? Un ejecutivo quebrado, un Congreso profundamente golpeado por los casos de corrupción, salvo alguno que otro congresista que saca la cara, pero también hay un Congreso que tiene mucho que decirle al pueblo. ¿En quién confiar entonces en este momento? Bueno, es un momento muy complejo para el país, efectivamente. O sea, la desconfianza ha ido galopando, producto que los diferentes cambios de gobierno, inclusive, vuelvo a recordar el tema de Humala y que planteaba el gran cambio, ¿no? La gran transformación, y el gran transformado fue él, ¿no? Entonces nos deja esa coyuntura de crisis, de no existir alternativas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento justamente en que se necesita un diálogo político muy grande. Un diálogo político muy grande para establecer cuáles son las prioridades del país. Y creo que en ese sentido todas las fuerzas políticas tienen que de poner intereses para empezar a pensar en el país, ¿no? Creo que ese es un tema central, no se ha hecho hasta ahora, se siguen pensando intereses particulares, y creo que es el momento en que hay que abrir ese diálogo amplio para abrir una agenda común como país y anteponer los intereses de las personas a los intereses particulares, como los grandes intereses económicos que han sido los que han gobernado hasta ahora, ¿no? No puede ser que un interés particular del Perú, por ejemplo, sea entrar en la OCDE a nivel internacional en el primer mundo, cuando en nuestro país la situación de pobreza, marginación, desempleo es galopante y no podemos pensar en primer mundo si es que no tenemos un ingreso adecuado y perspectivas adecuadas para la población. Eso es prioritario, eso es central y requiere un diálogo nacional para poder enfrentar lo que se nos viene. Javier, pero fíjate, el asunto es ¿con quién? Hace minutos, aquí en Noticias le preguntábamos también a un experto, a un analista político desde Lima, acerca de esto, de la misma situación de la clase política,
con esa crisis de gobernabilidad y de confianza entre la población y esta misma clase que los está gobernando. Él planteaba que lo que hay que hacer es una renovación política, pero eso requiere tiempo, porque en este momento, ¿con quién incluso? ¿Quién se presta a plantear en realidad una renovación política? Que nuevas generaciones asuman la rienda en un país tan enquistado en los viejos partidos tradicionales. Sí, pero justamente eso, no podemos nosotros darnos el lujo de esperar tiempo, tenemos que iniciar un proceso. Creo que en las calles los jóvenes han demostrado, con las marchas contra la ley Pulpín, contra la última ley que renovó esta perspectiva de ley Pulpín, muchos jóvenes han asumido también con protagonismo, pero todavía no están en la presencia pública. Entonces necesitamos todavía generar ese espacio para que vayan creciendo y vayan participando en la vida política. Mientras tanto, necesitamos asumir y a tomar las riendas de la situación actual. Y eso implica necesariamente que haya un diálogo mínimo entre las organizaciones que tienen una representación de la población, gremios de trabajadores, que participen también activamente, gremios de agricultores a nivel nacional, que han muy venido a menos por la representatividad que tienen, pero es el momento en que tienen que asumir el rol protagónico para poner en la agenda pública del debate los temas grandes de las grandes mayorías de la población, para que se pongan esos temas en debate y haya una agenda común que tomen prioridad esos temas. Porque si no consideramos desde la base lo que está pensando las poblaciones que están afectadas y se sienten afectadas y no ven una salida, ¿no?, vamos a tener más protestas, la situación va a ir creciendo de conflictividad y vamos a tener una situación más difícil para asumir en el corto plazo en el país. En lo particular, yo no veo una necesaria continuidad con la presidencia de Vizcarra. Yo considero a Vizcarra, por los temas con que yo conozco, en los temas mineros, por ejemplo, que en su región Moquegua, él fue muy pasivo respecto a la situación de la empresa minera Sounder, que es esta empresa minera mexicana que tiene una refinería en Hilo, que tiene grandes impactos ambientales, y sin embargo él no asumió un rol protagónico y negoció y facilitó que continúe la empresa en la zona sin mayores exigencias ambientales. Es una preocupación en los temas que nosotros, por ejemplo, planteamos, ¿no?, como necesidad. Y me queda con respecto a esto, con la preocupación de los movimientos sociales. Durante este año y 7 meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, más dedicado a protagonizar, a promover el Grupo de Lima en contra de Venezuela, acercándose a la OEA, diciendo que es el perrito faldero del gobierno de los Estados Unidos, tratando de inferir en la política interna de Venezuela. Eso muy criticado desde movimientos sociales. ¿Será que con todo esto que ha pasado, Vizcarra repetirá la historia? Yo me preocupa a mí la injerencia verdadera que pueda tener en las decisiones de gobierno Vizcarra, con la presión grande, como vuelvo a repetir, de los gremios empresariales, con la presión grande de la fuerza que representa el mismo, pese a este golpe que creo que también van a ellos también sentirlo, de lo que ha ocurrido recientemente. Igual la presión va a ser muy difícil que él la pueda manejar, el tema económico va a ser el mismo, el manejo económico sigue siendo el mismo que dicta el Banco Mundial a nivel internacional, las multilaterales, que son los que ponen en el fondo al presidente del Banco de Reserva, que es el que maneja el tema de la moneda en el país, ¿no? La misma lógica del Ministerio de Economía va a ser la misma. Yo no veo ningún cambio en ese sentido, y en esa lógica también no veo cambio en las decisiones económicas y lo que hecho conlleva que pueda generar una diferente mirada de la situación de los movimientos sociales, de la conflictividad social a nivel nacional que siguen creciendo. Y la verdad, en ese sentido, no auguro mucha diferencia con la presencia de Vizcarra. Lo que yo espero es que en todo caso su presencia sí pueda generar un espacio de apertura para las fuerzas políticas. Eso es lo único que esperaría yo, que pueda manejar mínimamente una situación para terminar el gobierno en el tiempo que correspondía hasta el 2021, que es el bicentenario del Perú. De otra manera, se debata una agenda pública en donde todos sean escuchados. Algo que hemos escuchado, bueno, no solamente ahora, durante tantos y tantos años en Perú con esas deudas históricas. Javier, gracias por ese análisis, un placer, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Muy buenas noches y gracias a usted. A punto de finalizar, no podemos dejar de revisar cómo se movió las redes sociales, en particular el Twitter, que ustedes ya saben se ha convertido en costumbre, tanto que se dice que plantea una opinión, que plantea una reflexión desde las redes sociales. Así que algunos de ellos, miren ustedes lo que dice el analista Catu Arconada. ¿Quién no va a participar de la Cumbre de las Américas? Pedro Pablo Kuczynski. Seguimos. A ver si lo vemos bien. Que no cunda el pánico frente a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Almagro ya llamó a Trump para evaluar la situación en Venezuela. Roberto Hernández desde Venezuela. ¿Es verdad que mi perrito favorito se secó? ¡Qué fatalidad! Avísenme si ya puedo salir. El que se mete con Venezuela. Sebastián Alaña. El mejor meme que he visto, dice él, cuando el fujimorismo descubre la corrupción del fujimorismo. Así se percibe desde Perú este. Y finalizamos con este. Diana Mendoza. Lo importante es que estamos en el año del diálogo y la reconciliación nacional. Renunció Pedro Pablo Kuczynski, Perú en crisis. Reconciliación nacional. Recuerden ustedes que esto es importante ponerlo en contexto de manera muy breve. Y es que después de la primera intención del pedido de vacancia, cuando se salva Pedro Pablo Kuczynski, él reorganiza su gabinete y dice que será el gabinete de la reconciliación. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de En Noticia. Todo gracias por su compañía. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @EnNoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.